El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves pasado un documento en el que le pide al gobierno mexicano que actúe de manera firme y contundente contra los ataques a la prensa, los defensores de derechos humanos. Con 607 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones, los eurodiputados han resuelto un texto que resalta uno de los grandes lastres del país, reconocido como el más violento del mundo para ejercer el periodismo. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 25 años, al menos 150 periodistas han sido asesinados en México. Desgraciadamente, con la llegada del nuevo gobierno, la situación ha empeorado. En esta legislatura ya se han superado las cifras de la legislatura precedente. Solo desde principios de 2022, 6 periodistas han sido brutalmente asesinados, marcando uno de los peores periodos para la prensa mexicana en los últimos tiempos. Además, le han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador que frene la retórica populista en contra de la prensa desde sus conferencias mañaneras diarias. La resolución europea supone una petición inédita ante la institución frente a una problemática que no es exclusiva de ese gobierno, puesto que se ha cobrado la vida de más de 150 reporteros en las últimas 2 décadas y 68 activistas han sido asesinados en los últimos 4 años, pero es a quien le exige que tome las medidas necesarias para no ponerlos más en riesgo. En México han sido asesinados al menos 6 periodistas en lo que va del año. Según Artículo 19, una ONG, las cifras alarmantes han provocado protestas en todo el territorio, especialmente tras los asesinatos casi seguidos en menos de 6 días en la misma ciudad de Margarito Jiménez y de Lourdes Maldonado, el 17 y 23 de enero en Tijuana. En México hay una impunidad terrible de más del 95% de crímenes que no se resuelven. El discurso que tiene Andrés Manuel López Obrador ha sido un discurso terrible, ya que ha llamado mercenarios a los medios de comunicación y a los periodistas que atacan al movimiento del propio presidente. El documento europeo ha señalado que considerando que México es el lugar más mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra, López Obrador ha utilizado con frecuencia una retórica populista en las conferencias de prensa diarias para denigrar, intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas. La retórica de abuso y estigmatización va generando un ambiente hostil, un ambiente de agitación innecesaria y especialmente se generó un espacio llamado ¿Quién es quién? En las mentiras los días miércoles en las mañaneras del presidente, en la cual se exhiben reportajes o columnas críticas con el gobierno y también a sus autores. La respuesta del gobierno federal no se hizo esperar. A las pocas horas hizo una respuesta en la cual llama a los eurodiputados como injerencistas, borregos y desinformados. Literalmente, el gobierno señaló: es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la cuarta transformación impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país, indica el comunicado de la presidencia. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y, como en muy pocas ocasiones en esa historia, se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y de democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión, el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, por cierto, guardaron silencio cómplice. El gobierno presumió también que es respaldado por el 66% de los ciudadanos, de acuerdo a una encuesta de una organización llamada Morning Consult, lo que coloca en segundo lugar entre los principales mandatarios del mundo a Andrés Manuel López Obrador. Para la próxima, infórmense y lean bien las resoluciones que le presentan antes de emitir su voto y no olviden que ya no somos colonia de nadie. México es un país libre, independiente y soberano, apuntó en el comunicado. Es lamentable
¿No se puede ampliar un poco? Porque no se ve bien. ¿O es mi vista? Es lamentable, dice, que se sumen como borregos, y esto no es ningún insulto. Cuando me tocó ir al Parlamento inglés en Londres, que se ponen cara a cara conservadores y liberales, cuando está hablando un legislador, ya sea conservador o liberal, empiezan los opositores a decir meh, meh. Yo creo que eso es lo que significa, ¿no? Pero es lamentable, aquí en México sí sabemos, ¿verdad?, qué es ser borregos. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos para enfrentar la monstruosa desigualdad y la violencia heredada por la política económica neoliberal que durante 36 años se impuso en nuestro país. Sepan, diputados europeos, que México ha dejado de ser tierra de conquista y como en muy pocas ocasiones en su historia se están haciendo valer los principios libertarios de igualdad y democracia. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores. Ahora, ¿qué es el Europarlamento? Este está constituido por 705 miembros o eurodiputados en representación de todos los países de la Unión Europea. Antes del Brexit eran 751, pero posteriormente todos los escaños se distribuyeron entre los países restantes, una vez que Reino Unido abandonó la Unión Europea en forma formal. Los diputados al Parlamento Europeo son elegidos en los Estados miembros cada 5 años y representan alrededor de 446 millones de ciudadanos de la Unión. Con los años y tras las modificaciones de los tratados europeos, el Parlamento ha adquirido competencias legislativas y presupuestarias importantes. ¿Por qué opinaron sobre México? Una de las funciones que tiene el Parlamento Europeo es la defensa de la democracia y los derechos humanos. En su artículo 144 explica que un número de diputados podrán solicitar por escrito al presidente que se celebre un debate sobre un caso urgente de violación de los derechos humanos, de la democracia y el Estado de Derecho. Por ello condenaron el día jueves pasado las amenazas, el acoso y el asesinato de periodistas y defensores de los derechos humanos en México, e instó a que estos crímenes que han terminado con la vida de 6 reporteros en lo que va en el 2022 se investiguen de forma rápida, exhaustiva, independiente e imparcial. ¿Cuál es mi postura al respecto? Aquí hay que indicar que hay 2 situaciones. 1. La que está relacionada con el periodismo. Es verdad y es cierto que en el país ejercer la labor de periodista es una de las labores más peligrosas que existen actualmente. Para atender el caso se necesita que hayan medidas legislativas oportunas, que existan los presupuestos adecuados, no solamente para prevenir los ataques, sino para poder custodiar a los periodistas que lo necesiten, y además es necesario que existan fondos adecuados para poder atender a aquellos periodistas que han recibido algún ataque, a sus familias, para poderlos proteger en forma integral. Ahora, la respuesta que da el gobierno de México a la carta que dan los diputados europeos, yo no esperaba que la misma fuera en una tónica diferente a la que se hizo. Por el contrario, esperaba que la misma tuviera esta retórica
que tuviera esta respuesta combativa. En ningún solo momento yo creo que alguien pensó que el gobierno de México iba a decir, sí, vamos a aceptar lo que nos dicen, claro, vamos a recibir con gusto esta negativa por parte de la Unión Europea. No, en realidad la respuesta fue apropiada a lo que los eurodiputados estaban haciendo. Fue muy al estilo de lo que ese gobierno se ha manejado. Porque además la respuesta que da no es una respuesta hacia los eurodiputados, es una respuesta hecha principalmente para la base militante del grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador. La respuesta que se da es una respuesta diplomática porque se da a través de los canales oficiales. La diplomacia en ningún solo momento dice que tiene que ser gentil o que tiene que ser amable. El derecho internacional es una de las disciplinas más recientes en el ámbito jurídico. Estamos hablando, por ejemplo, que en los años 60, a finales de los años 60, se expide, por ejemplo, el Convenio de Viena, en el que se establece cómo hacer un tratado, por ejemplo. Lo que es el derecho diplomático no tiene un grupo de particularidades que le indiquen a uno que deben de existir respuestas gentiles. Por el contrario, no responder con retruécanos, responder en forma velada, responder en forma oculta e inclusive responder en la forma que se hizo, es una forma que existe de hacer política. A mí me parece que es una respuesta muy valiente, me parece que es una respuesta que aunque sea inapropiada en términos de lenguaje o en términos gramaticales, sí es una que pone en tela de duda la forma actual que tenemos de hacer política. Sí me parece que los eurodiputados deberían de ver también lo que está sucediendo en Europa, porque en Europa también existen transgresiones a los periodistas. Existe censura a varios medios de comunicación y principalmente en la guerra que tenemos actualmente también han guardado muchísimo silencio en torno a otros temas y a otros puntos. Pero eso lo vamos a dejar hasta aquí, lo vamos a dejar como una opinión a juicio.